Bueno, pero muy buenas tardes. Soy Jorge Eliezer Triviño desde la ciudad de Manizales, emitiendo para todo el mundo. Hoy tengo un invitada de lujo por su trayectoria, por su labor en pro de la literatura y, lógicamente, por todo su bagaje literario. Encontramos con el poeta Mario Mator y quien inicialmente nos va a contar quién es Mario Mator y ya continuaremos dialogando sobre los distintos tópicos de su vida y lógicamente sobre su actual bagaje y lógicamente sobre su quehacer literario. Mario, muy buena tarde, bienvenido al programa Palabras al Viento de Jorge Eliezer Triviño desde la ciudad de Manizales. Bueno, muchas gracias, Jorge. Qué alegría estar en tu programa. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir mi vida literaria y profesional con todas las personas que así necesiten de mí para que mis conocimientos puedan hacerlos vivir mejor. Y pues si en ese camino está usted, pues me agrada mucho que tengamos este encuentro. Entonces, cuéntenos, Mario, ¿quién es Mario Mator? ¿O dónde nació? ¿Dónde vio la luz? Y, lógicamente, ¿qué experiencias tuvo desde esa etapa o qué recuerdos tiene Mario de su vida en este precioso planeta Tierra? Bueno, yo nací un 21 de febrero de 1965, actualmente tengo 58 años. Nací en la hermosa capital de la República de Bogotá. Eh, Colombianísimo, total, total, total. Estudié en el Colegio San Ignacio Loyola toda mi primaria y bachillerato, luego estudié en la Universidad Antonio Nariño, licenciatura en educación, luego hice una especialización en biología y química, después hice un máster en educación virtual, después estudié docencia universitaria, fui docente por más de 30 años en colegios como profesor de biología y química. También fui coordinador, fui rector de varias instituciones educativas, fui profesor docente de la Universidad del Rosario y de la Universidad Gran Colombia, y también me he desempeñado actualmente como director de una fundación desde hace más de 20 años, que estoy también en este proceso con una fundación de investigación sobre el desarrollo humano. He escrito 7 libros sobre desarrollo humano y luego me dediqué a la parte cultural, a la parte poética. Desde el 2013 empecé a escribir mi primer poema, el cual me empezó a delinear dentro de una línea que se llama la cosmopoesía. Y lancé mi primera obra en el 2015, Encuentro Cósmico con un Ser Humano. Luego lancé Libres, un libro que escribí en México. Empecé a hacer conferencias internacionales por varios países. Estaba en la Universidad de México, en varias instituciones universitarias de México haciendo conferencias, de los Estados Unidos, y de otras partes del mundo como Cuba, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Panamá, Guatemala, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia, Dubái, Israel, Turquía, Bangladesh, Taiwán, India. Entonces he estado muy movido haciendo mi trabajo de conferencista de desarrollo humano. Aparte de eso, he participado en diferentes eventos internacionales de poesía. Como les decía, mi primera obra se lanzó en el 2014 exactamente, Encuentro Cósmico con un Ser Humano. La segunda obra se lanzó en México, en Cuba y en Taiwán, se llama Libres. La hice completamente en México. Libres me llevó a diferentes estadios de conocimiento internacional de la poesía. Luego hice otro libro que se llama Homo, una experiencia planetaria. eh, y luego escribí Natural, que fue otra obra que hizo la traducción a mandarín tradicional.
Es la primera obra en mandarín tradicional. Se lanzó en Bogotá por la Embajada de Taiwán y se lanzó también en Taiwán a través de la Embajada Cultural de Colombia en Taiwán en el Festival Internacional de Poesía de Formosa. Eso fue en el 2017. Este libro quedó muy bien sembrado en Taiwán. Hace parte de una exposición permanente en el Museo de Arte y Literatura de Taiwán como la primera obra escrita por un poeta extranjero en lengua mandarín tradicional. Y también es el primer libro en Colombia que un poeta colombiano lo hace traducción completa a mandarín tradicional. Luego lancé con Homo una experiencia planetaria. Recibí el premio Katak de literatura en Bangladesh por el aporte mundial a la poesía. También he recibido reconocimientos en Cuba por ese libro y en Argentina, donde me han dado diferentes reconocimientos por el aporte con Homo, una experiencia planetaria. Luego escribí Entre Universos, fue mi quinto libro, el cual lancé en la Feria del Libro de Bogotá en el 2018 y hice una gira grande con ese libro, Entre Universos, por diferentes países, especialmente en Estados Unidos. Estuve en diferentes ciudades haciendo con los hispanos y en la Semana de la Hispanidad diferentes recitales. Estuve luego escribiendo también en diferentes partes del mundo varias poemas de mi recorrido. Ya empezó la pandemia, nos cogió la pandemia y, y escribí poemas del Jardín de la Galaxia. Ese libro no se pudo publicar en el momento por la cuestión de la pandemia, quedó traumatizado porque quedó solamente en el esquema, listo para ser publicado y editado. Y pasó el 2020, 2021 y al fin pude lanzarlo en Nueva York en el 2021. Y este libro tuvo un reconocimiento por la Academia de Literatura Norteamericana. eh, de hecho, también sirvió como para volver a convocar a la gente a los espacios públicos en New Jersey y en Nueva York, donde hice mis dos presentaciones, invitado por el alcalde de New Jersey para abrir el Centro Cultural de New Jersey otra vez al público. Entonces, como que fui la persona que convocó otra vez personas a eventos presenciales en los Estados Unidos, cuando ya estaba pasando la pandemia, pero por supuesto no fue fácil. Allá lancé Encuentro Cósmico en un ser humano, todos los libros los leí allá en el centro, pero lo más bonito fue que yo lancé también dos poemarios. El que había quedado traumatizado, Poemas de Jardín de la Galaxia, y lancé también Vacío, Poesía del Alma, que fue un poemario que escribí en plena pandemia y que narra pues todo ese espacio traumático que fue la pandemia. De hecho, tuve muchas pérdidas muy cercanas ese año, hasta mi perro inclusive se me fue. Y fue un año complicado. Mi madre también partió en esas fechas, entonces fue un poco difícil. Vacío, Poesía del Alma, se convirtió en un referente pues un poquito complicado, ¿no? Luego ya siguió la parte de mi nueva obra que se llama Metaverso. La lancé el año este año en la Filmo. Lo escribí el año pasado, pero lo lancé en este año en la Filmo. Se llama Metaverso. Es una oportunidad de volver a reencontrar la poesía en todas sus esencias y tanto traumatismo. Y aparte de eso, bueno, llegué a los premios Verso Dorado a la Poesía Colombiana, dada por el Gremio Poético Colombiano, que se fundó desde el 2020 junto a 21 poetas colombianos que nos convocamos, del cual me convirtieron en el presidente y fundador de esta institución. Se crearon los premios Verso Dorado a la Poesía Colombiana. Allí tuve de las 35 categorías postulantes, eh, yo me postulé a 27 y salí nominado en 13, de los cuales me gané 8.
3 en colaboración con otros poetas y 5 directos personales. O sea que yo voy por enterado de que me tocaron 5 premios directos, incluyendo Mejor Libro de Poesía, Mejor Poeta de Colombia, Mejor Poema Ecopoema, Mejor Poemas al Paz, mejor Poema Social. Y pues me siento muy orgulloso, muy agradecido. Luego recibí el premio Contribución a la Poesía Mundial por la Asociación de Poetas de Asia. Me lo entregaron en Taiwán. Y bueno, ha sido todo un bagaje inmenso el que he tenido. He podido representar al gremio poético colombiano en muchos eventos también. Hemos participado ya en 2 ferias internacionales del libro de Bogotá, una en la Feria Internacional del Libro de Cartagena. Y bueno, estamos preparándonos también ya para la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde se va a hacer no solamente la presentación del gremio, sino se va a hacer el Foro Mundial de Poesía dentro de esa jornada de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces, tengo muchos retos, tengo muchas cosas. Viene también la segunda versión de los premios Versos Dorados, que está próxima a salir, a convocar a todos los poetas de Colombia para que participen durante el mes de octubre y noviembre postulando sus trabajos y haciendo todo un engranaje de selección con los jurados. Ellos son los que entregan las nominaciones finales y luego viene una votación global de todo el gremio poético colombiano, donde el 17 de febrero del 2024 en Medellín se va a hacer entrega en el auditorio de la Biblioteca Piloto de esos galardones. Ojalá pues nos vaya igual de bien o mejor. Y creo que toda la comunidad poética de Colombia está muy agradecida con lo que se ha hecho con el gremio. Hemos hecho capacitaciones, hemos hecho programas de radio, hemos hecho presentaciones, hemos donado libros a bibliotecas muy pobres como las del Quibdó, como la del Chocó. Entregamos 3 millones de pesos en libros de poesía y hemos hecho presentaciones en el Centro Cultural La Mente aquí en Bogotá. Hemos impulsado nuevos poetas, poetas revelación, poetas que están descubriendo su camino. Le hemos ayudado con capacitación, con edición, con impresión y sobre todo con mucho amor para que impulsen sus carreras a través de los premios Versos Dorados. Se ven muy motivados a escribir nueva poesía. Entonces ha sido todo un trajín. Sigo como gerente de la Fundación Mente Internacional, que es la empresa donde yo trabajo y donde yo soy socio los últimos años. Y tenemos muchos proyectos todavía por hacer, mucho trabajo por realizar, tanto en el gremio como en la fundación, Mente Cultural. Y bueno, ahorita viene toda esa cuestión del Congreso Mundial de Poesía, que es muy fuerte el trabajo, pero que lo hago con mucho cariño y mucho amor porque creo que la poesía de Colombia se merece lo mejor. Bueno, usted nos habla, Mario, de todo un bagaje que es muy amplio y muy vasto y con experiencias en muchos países del mundo. ¿Cuándo y en qué momento decidió empezar a escribir poesía? ¿O quién o qué poeta le motivó inicialmente? ¿Y cómo fueron esos inicios en la escritura de la poesía, Mario? Bueno, yo había ya realizado varios escritos en la universidad como letras para canciones de los grupos universitarios musicales, que yo era amigo de compañeros que eran parte del grupo universitario. Entonces me decían: Mario, necesitamos alguna letra para esta música. Entonces yo decía: venga, a ver si yo la trato de escribir. Y de hecho yo escribía algunos versos y ellos lo pasaban a la música de ellos y les encantaba. Les decía: me encanta cómo usted escribe la letra de la música. Así se adapta perfecto. Muy bonita letra, es muy bonito todo, pero yo nunca lo pensé como una poesía, sino pensé que estaba escribiendo era letra para música. Y entonces, después de esa parte de la universidad, empecé a escribir todo lo que fue los 7 libros de desarrollo humano. Y cuando estaba en eso me di cuenta que la poesía hacía parte fundamental del desarrollo humano de la civilización humana.
y que eso desde hace más de 4000 años existe la poesía y que era una forma de manifestar los mensajes, los dioses a la humanidad, cuando en esos principios de la civilización humana. Entonces, me llamó la atención eso, me dio mucha curiosidad, pero la verdad nunca me interesaba ni escribir poesía, ni conocer de poetas, ni leer mucha poesía. Por ahí yo me enteraba que estaba Pablo Neruda ganándose un Nobel, que estaba la Casa de Poesía Silva, que habían algunos poetas importantes, León de Grave, bueno, muchos poetas importantes, pero la verdad a mí nunca me llamaba la atención nada con literatura poética. Un día que llegó una amiga de Miami, Ana Lucía Montoya, me visitó y me dijo, Mario, voy a lanzar mi poemario en Bogotá y en Cali, ¿me acompañas? Y claro, con mucho gusto. Y llegó una amiga de Argentina, Liliana Varela, me dijo en el 2013, Mario, voy a lanzar junto con Ana los dos libros, uno es de cuentos y otro es de poesía. Entonces, será un gusto invitarte. Cuando yo estuve en la presentación de ellas, yo me quedé pensando en lo que ellas leyeron de poesía y yo dije, oiga, entonces lo que yo hago, lo que mis escritos, los que yo tengo por ahí, son poesía. Y yo les dije a ellas, dije, oiga, yo a veces he escrito cositas, ¿no? Me dijeron, ah, qué chévere, nos tienes que mostrar. Entonces un día las invité a mi casa a comer. Y estábamos cenando y yo les dije, qué rico que vengan a mi casa. Y yo la noche anterior dije, voy a escribirles algo para las dos. Pero era más como un detalle muy personal. Y escribí un poema que se llama El soñar de una mujer. Y cuando empecé a leerles el poema, ellas se empezaron a mirar y al terminar el poema quedaron como impactadas. Me dijeron, ¿eso usted lo escribió? Dijo, le dije, sí, ¿por qué? Está divino, nos encantó. No, usted lo que tiene es madera, ¿no? Entonces dijeron, pues, no, pues, ni fu ni fa, pues. Entonces me dijeron, no, Mario, déjame ver qué más has escrito. Entonces le mostré algunos escritos que yo tenía por ahí. Me dijeron, no, Mario, usted puede ya hacer un libro. Te vamos a ayudar a que hagas un libro de poesía y te vamos a ayudar a lanzar como poeta. Le dije, ¿verdad? ¿Será que sí tengo la capacidad de hacerlo? Hágale, hágale. Entonces, Ana Lucía vive en Miami, a veces vive en Palmira. Entonces me dijo, yo estoy en Miami, lo espero en Miami para que hagamos la corrección de estilo, te explico cómo es la parte poética, cómo es la parte del engranaje de un libro. Y así fue que yo me fui a Miami a hacer todo el engranaje de mi primera obra. Cuando ya me di cuenta es que existía realmente un libro listo para ser editado, pero Mario Bernal Salamanca no me hallaba con ese nombre para poesía. Entonces me tocó hacer una conferencia en Los Ángeles, me fui desde Miami hasta Los Ángeles, y allá me encontré con una amiga mexicana, Ana Lucía Rodríguez, también se llamaba Ana Lucía, y ella me dijo, Mario, ¿qué necesitas? Yo le dije, no, es que yo quería hablar contigo porque me quiero lanzar como el poeta, pero la verdad no sé qué, si usted que maneja imagen artística en Hollywood, que necesito una imagen artística o no. Entonces me dijo, sí, claro, lo necesitas. La necesitas porque el poeta es un artista y es una persona que tiene una imagen pública, una imagen profesional, una imagen que todo el mundo la va a reconocer. Y si tú quieres ser realmente famoso como poeta, tienes que tener tu perfil, tienes que mirar cómo sonríes, cómo miras a las cámaras, cómo declamas, qué gestos haces, cómo observas el libro, cómo entonas el poema, qué ritmo lleva, si lleva rima, cómo se hace énfasis en las tildes, todo el proceso bien vocalizado, todo el proceso hecho. Y ella me empezó a perfilar a mí como un artista de Hollywood y me dijo, y lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. Mario Bernal Salamanca no me cuadra como nombre artístico. Ponte un nombre con que cuando usted se identifique. Y así fue que me fui esa noche, estaba en Los Ángeles y me dormí.
pensando en qué nombre podría ser. Y tuve un sueño. En ese sueño yo me vi andando a través de unas antorchas que me llevaban hacia un palacio donde había una pileta al frente. Y cuando me miré sobre el espejo del agua de la pileta, me di cuenta que mi imagen se movía de forma diferente a lo que yo lo estaba haciendo. Entonces le dije, oiga, pues usted es otro ser. ¿Usted quién es? Yo soy Mario. Y escuché la voz de mi propia imagen diciendo, yo soy Mazo. Yo le dije, ¿Mazo? ¿Eso qué es? Entonces me dijo, Mazo, y escribió del agua, Mathor. Dije, Mazo, dijo, yo soy tu yo cósmico. Yo me inspiro y tú escribes. Entonces le dije, o sea que los dos vamos a escribir lindos poemas. Me dijo, sí. Y pum, me desperté. Cuando me desperté, me di cuenta que había nacido un nombre, Mario Mazo. Y entonces le dije al otro día a ella, le dije, bueno, tuve este sueño y me pasó esto, chica. Me dijo, no me diga más, ese es su nombre profesional. Y ese va a ser el nombre que lo va a reconocer todo el mundo. Y así fue que empezó Mario Mazor a crear eh, poesía y ya empezó a generar toda la parte de la edición, de la impresión del libro. Tuve varias propuestas, me hizo Oveja Negra, me llamó la casa de Gabo, me llamó que quería tener mi obra, pero realmente me pagaba muy poquito, solamente me daba el 10% de la producción de los libros. Y yo dije, no, pues muy poquito, mucha inversión, mucha plata y muy poquito de lo que se gana. Entonces, no, mandé a hacer 5.000 libros de mi primera obra, ya se vendieron todos, gracias a Dios. Y bueno, ahí empezó todo, Ana Lucía me contactó con un señor que ya estaba haciendo un festival en Tolú, con Jorge Marel, y allá lancé por primera vez mi primer poema, que fue El soñar de una mujer, y el primer libro, Encuentro cósmico con un ser humano. De ahí para adelante ya me invitaron a Argentina, a Chile, me invitaron al festival de Pablo Neruda. eh, Tuvo como una repercusión grande mi poesía allí. Me invitaron a ser parte del movimiento Poetas del Mundo. Me dijeron que si quería ser embajador de ese movimiento. Luego fui a Argentina, me presenté en la radio de Liliana Varela. Después pues, me presenté en el Festival de Viña del Mar, de Viña de... No de Viña del Mar. Ah, bueno, yo estoy también en Viña del Mar. Estuve en las tres casas de Pablo Neruda. Y en Argentina me presenté, fue en Mar del Plata, en el Festival de Poesía de Mar del Plata. Luego pasé a Sao Paulo, estuve haciendo unas indicaciones para la traducción en portugués del libro. Me presenté en un evento en español y en portugués en Sao Paulo. Después me vine, ya después ya empezó a crear el nuevo libro. Me tocó hacer una serie de conferencias en México. Allí duré casi un mes, entonces me interné en Puebla, en una finca, y empecé a escribir libros. Y allí conocí unos poetas cubanos y ellos me dijeron, no, tú tienes que ir a Cuba, tienes que lanzar este libro en Cuba. Me llevaron al festival de poesía, Isla en Versos, y estuvimos en varias ciudades de Cuba haciendo poesía en Holguín, Camagüey, en La Habana. Y bueno, fue un impacto también fue grande allí de mi poesía, me gustó cómo impactó. Ese libro lo lancé en México, luego lo lancé en Taiwán. Ya me invitaron la primera vez que fui a Taiwán, lancé libres. En Taiwán ya empecé a escribir alrededor de la isla natural, y se lo dediqué completamente a la isla, a Taiwán. Hay un poema que sí es de Colombia, porque quería mostrarle a los taiwaneses que era Colombia. Y luego, bueno, ya empecé a escribir Homo, una experiencia planetaria. La gente de Asia conoció mi obra Homo, y por eso llevaron mi nombre a la postulación al Premio Qatar de Literatura que era entregado en Bangladesh. Para mí fue una sorpresa inmensa porque me hicieron la traducción de todos los poemas a Bangla, y ellos leían pues, los poemas allá del jurado, y el jurado fue seleccionando hasta
dejarme como el ganador del premio. Me gastaron todo el tiquete aéreo hasta Bangladesh. Abrí la Feria Internacional del Libro en Dhaka. Estuve con la presidenta de Bangladesh. Luego me invitaron otros poetas que yo conocí después del premio, me invitaron a participar en Dubái, en el Dubai Cultural Center, y después pasé a Turquía, donde me presenté en Estambul, en la Fundación Mevlana, que es una fundación de poetas. Luego fui a Izmir y después ya pasé a Nueva York y lancé los 3 libros en Nueva York. Me vine y ya después aquí empecé a escribir entre universos. Se murió mi mamá, me inspiró mucho esa parte de la muerte de mamá y después, bueno, ya fui avanzando hasta la pandemia, donde escribí, bueno, estaba escribiendo poemas del Jardín de la Galaxia y Vacío, pues, Poesía del Alma. Y bueno, ya después de eso empecé ya a escribir Metaverso. He estado ahorita recientemente en Perú, donde recibí el premio Piedra Negra sobre Piedra Blanca de César Vallejo, y celebrando los 100 años de César Vallejo. Entonces, bueno, y no, eso ha sido todo mi engranaje y me inspira todo, porque me inspira todo. A mí me inspira todo lo que es la naturaleza, todo lo que es el universo.